entrada junto a su familia e invitados especiales. Con ustedes, el doctor Roberto Fulcar Encarnación. Damas y caballeros, por favor, tomen sus asientos. Nuestro evento va a comenzar. Vincular lo que es la biografía del individuo con un proyecto intelectual que de alguna forma ha normado su vida, convirtiéndolo en el eje central de su quehacer público, que no es tanto la política, es sobre todo la educación. Y en ese sentido, permítanme reflexionar algunas cosas con ustedes. Este texto que prologa el libro de Roberto, Mi compromiso con la educación, es parte de una trilogía más amplia. Roberto, esto es la primera entrega que él hace de un trayecto más complejo en el que este primer texto lo que hace es que analiza y más que analizar, establece un compromiso entre la biografía de Roberto, que fue la que desde su niñez prácticamente lo condujo a ese compromiso, con lo que es de alguna manera la concepción general que poco a poco se fue armando en la cabeza de Roberto en torno al papel central que desempeña la educación en países como los nuestros. Y en ese sentido, permítanme plantear algunas ideas muy resumidas de lo que de alguna manera nos quiere comunicar Roberto en esta primera entrega de ese gran proyecto. Hay una gran tensión entre lo que es la realidad de los individuos de nuestros países en desarrollo, aunque ya nosotros no somos un país estrictamente subdesarrollado. En el lenguaje de la burocracia de la cooperación internacional, esto se llama un país de ingresos medios. Es algo complejo que yo no entiendo bien, pero somos eso. Sin embargo, seguimos siendo un país con profundas carencias y de alguna manera giramos en torno al universo del subdesarrollo. Pero la atención a la que de alguna manera norma todo el esfuerzo analítico de Roberto es la que se presenta en países, aún como los nuestros, que ya no son tan pobres, entre, de un lado, reconocer esas carencias
y al mismo tiempo persuadirse de que solo educando a nuestro pueblo, solo dotando a nuestro pueblo de recursos intelectuales, de capacidades éticas y de visión, digamos, racional del mundo, solo siendo modernos, en una palabra, podemos enfrentar el reto del subdesarrollo. En consecuencia, aquí hay una tensión, porque si necesitamos ciudadanos con esa formación intelectual, y lo que precisamente no tenemos son recursos, ¿cómo conciliar ambos puntos? De ahí el eje central de la preocupación de Roberto, convertir precisamente la educación en un instrumento de la ciudadanía, de la construcción de ciudadanos responsables y plenos, al tiempo en que nos aproximamos cada vez más a un mundo más justo, más humano, en el que el ciudadano pueda gozar de bienestar. Y yo diría que ese es el punto que arma el andamiaje intelectual que acicatea el esfuerzo de Roberto en este primer texto. El segundo punto que quiero destacar es el de la trayectoria biográfica. Este resumen que acabo de hacer tiene muchas páginas en el libro. La demostración de este argumento le ocupa a Roberto mucho espacio. Pero el segundo punto que quiero señalar es que en el libro se nos revela toda una trayectoria biográfica en la que poco a poco ese sujeto individual, Roberto Fulcar, fue construyendo esa cosmovisión al mismo tiempo que construía una biografía vinculada a un componente central también de la vida de Roberto, que es la función de la política. Y aquí quiero recuperar un punto que una autora como Hannah Arendt ha insistido mucho. La política no es eso a lo que estamos acostumbrados a ver en la prensa. La política es el territorio social en el que los hombres y mujeres dirimen y resuelven los problemas comunes que tienen en tantos ciudadanos. Esa es la política. Y en esa lógica, evidentemente tenemos conflictos, tenemos desgarramientos, es que se construye la ciudadanía, se construye la democracia. Por eso, consustancial con el ejercicio de la buena política está la construcción de la democracia. Y Roberto es un ejemplo interesante de ese esfuerzo responsable por dotar al mundo de capacidades a través de las cuales los problemas que ese mundo enfrenta, vale decir, los hombres y mujeres que lo habitan, y a partir de allí encontrar de manera civilizada soluciones comunes en el que los conflictos de alguna manera se diriman. Partiendo de ese punto, Roberto destaca en su esfuerzo de análisis un conjunto de actores en torno a los que se construye ese esfuerzo ciudadano, ese esfuerzo de construcción política en torno al objetivo central, que es el rol de la educación en el proceso de construcción de una sociedad justa, de una sociedad que vive en bienestar y que se apropia de la modernidad. El primer punto es la función del Estado. El segundo punto es el papel central de la familia, puesto que es la familia, ese territorio social a partir del cual se da, en primer lugar, la socialización temprana, a partir de la cual los seres humanos aprenden cosas tan simples como el lenguaje que hablan, cosas tan sencillas como los valores básicos que organizan su quehacer. En una palabra, los seres humanos se socializan y ese espacio es la familia. Pero entre familia y Estado debe haber una correspondencia, debe haber una relación, puesto que el Estado, si bien no puede desempeñar esas funciones que
inevitablemente tiene que desempeñar la familia o algo que ustedes quieran llamarlo con otro nombre, el que quieran, pero que ocupa esa función. Hay una relación, puesto que en el mundo moderno cada vez más funciones que antes eran atributos simples de la familia han ido pasando a ser atributos del Estado. Por ejemplo, en la medida en que la mujer adquiere derechos, en la medida en que la mujer se convierte en un ente ciudadano autónomo, en un ente integrado a la vida económica, en esa medida la mujer, además de la doble jornada que tiene en un país o en una sociedad con una alta dosis de patriarcado, donde el hombre tiene un poder muy fuerte, la mujer no puede desempeñar esa doble jornada tan fácilmente. Tiene que ir a trabajar también con el hombre. Entonces el Estado ocupa roles que antes ocupaba la familia tradicional, un punto central. Entonces el Estado se apropia de funciones como esa y comienza a desempeñar aquí una función central en ese proceso que les acababa de señalar. Pero otro segundo punto es que el Estado es el ente responsable de organizar la función de la escuela. Y Roberto lo maneja muy bien este punto. Pero hay un tercer punto, que es los propios estudiantes. En que ya en el mundo moderno no podemos ver a los estudiantes como entes pasivos, como entes que simplemente son receptivos de mandatos que emanan de la autoridad familiar o de la autoridad del Estado. El estudiante debe ser visto como un ciudadano en construcción. Y Roberto hace un esfuerzo formidable por demostrar esa idea. En una palabra, el libro de Roberto es un verdadero reto y una incitación a que pensemos de otra manera la educación, a que asumamos la educación como una tarea fundamental de la vida ciudadana, del proceso de construcción de una sociedad nueva, justa, moderna y democrática. Yo quisiera felicitar a Roberto por la capacidad, cosa que yo no puedo hacer porque yo escribo unos libros gordísimos, llenos de repeticiones, y está muy bien sintetizado, cosa que envidio. Yo quisiera escribir un librito así, tan hermoso, tan directo, tan claro y tan, yo les diría, tan seductor, porque desde que uno comienza a leerlo, uno queda envuelto en él. Yo me lo leí en 2 días y lo volví a leer en más de 2 días. Realmente quiero felicitar a Roberto por la formidable obra que nos entrega, no por la vanidad del intelecto, no por la vanidad de la escritura que siempre solaza al autor, sino porque realmente en él se revela la afirmación de un gran compromiso ciudadano del hombre concreto que es Roberto Fulcar, donde también se expresa claramente que él no es solamente un líder político, un dirigente de partido, sino es sobre todo un hombre concreto, preocupado por los problemas centrales de nuestra sociedad y en este espacio, por un punto central que ha normado tu trayectoria, es el del compromiso con la educación. Realmente felicidades, Roberto, por esta producción que hoy tú nos regalas. Muchísimas gracias. Continuamos con las palabras del autor del PNP 2022, durante el cual, a pesar de la pandemia del COVID-19, puso en marcha su modelo Educación para Vivir Mejor y mediante la modalidad de educación a distancia, garantizó la continuidad de los procesos educativos sin exclusiones ni brechas, aportó formación al personal docente, recuperó la planta física escolar, se aportó un dispositivo electrónico a cada maestro y cada estudiante, involucró a las familias y la sociedad con la educación y se mejoraron los aprendizajes, lo que se conoce a nivel internacional como el caso dominicano. Su gestión pasó a la historia por haber sacado a República Dominicana del último lugar en las
las pruebas PISA 2022. Es presidente de la firma consultora Servicios Empresariales, Educativos y de Asesoría Gerencial. En el plano político, fue el coordinador general de la campaña del hoy presidente Luis Abinader desde el 2013 hasta el 2020 y actual presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del Partido Revolucionario Moderno. Es considerado uno de los dominicanos que mejor conoce el sistema educativo nacional, sus debilidades y desafíos, desde la perspectiva técnica, académica, social y política. Fue presidente pro tempore tanto de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Comunidad Educativa y Cultural del Sistema de Integración Centroamericano, como de la Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural. Por años se ha dedicado a construir una visión y un proyecto transformador de la educación de su país, expuesto en seminarios, conferencias y cátedras. Considera que la educación es el instrumento más idóneo para romper las cadenas. Sofía es el ejemplo. Gracias a usted en su visión del futuro por hacerme parte de este día histórico para nuestro país. Solo espero que las maestras de ceremonia no se vayan a enojar conmigo o con usted. Sofía es la demostración de que el futuro no es mañana. El futuro es hoy, ahora, en este instante. Y tenemos que construirlo cada día, cada hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Gracias, amigos y amigas, por venir a acompañarnos. Honorable senador Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, honorable diputado Alfredo Pacheco Osorio, presidente de la Cámara de Diputados, honorable señor senador Julito Fulcar, presidente de la Comisión de Educación del Senado, honorable diputado Norberto Ortiz, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, profesor Santiago Corte Soler, presidente de la Cooperativa Nacional de los Maestros, compañero y hermano Franco de los Santos, presidente del Frente Magisterial del Partido Revolucionario Moderno, a través del presidente del Senado y del representante coordinador de la Comisión de Educación, saludo a todos los amigos senadores que nos honran esta noche con su presencia, y a través de Alfredo Pacheco saludo a todos los amigos y compañeros diputados. Aquí están los voceros diputados de todos los partidos políticos, los que me honran. Honorable señor Víctor de Asa, presidente de la Liga Municipal Dominicana, y con él a toda la municipalidad presente. Queridos amigos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, de su dirección ejecutiva, funcionarios del gobierno central, del Poder Legislativo, honorables miembros del Poder Judicial, amigos del cuerpo diplomático y consular, embajadores, educadores intelectuales, escritores, educadores, amigos y amigas. Yo tenía 4 años cuando mis padres decidieron que mis 2 hermanos mayores, Margarita y Leo, se inscribieran en la escuela. A mí me faltaba todavía 1 año para la edad escolar, no solamente tenía 4. Pero le pedí a mi papá dejarme ir, decía yo, para cuidarlas a la selva. Obviamente ellas se irritaron, pero mi padre aceptó. Más por la negativa de ellas, que nunca él aceptaba, que por la petición que yo le hacía. En la escuela me recibieron, pero no me inscribieron. No me inscribieron oficialmente porque no tenía la edad requerida.
Pero eso no era relevante para mí. Lo relevante para mí era estar ahí con más muchachos, porque si no estaba ahí con más muchachos, ese tiempo lo iba a pasar pero con los animales en la finca, en el conuco. Aunque tuviera que recorrer una distancia de 3 kilómetros, 6 de ida y 6 de vuelta, cada día, desde y hacia mi casa, que era mi casa, una techada de zinc y con tablas de palma y piso de tierra. Al finalizar el periodo escolar, ese año escolar, el profesor se disponía a impartir exámenes. Se asustarán los educadores que están aquí. Pues bien que sí. Entonces examinaban el primer grado. Y ahí comenzó esta lucha mía que traigo al hombro a no sé cuántas caídas en favor de la educación. Yo entré en crisis ese día. A mí no me tocaba examen porque yo no estaba inscrito oficialmente. Entonces le hice un review al profesor exigiendo que a mí había también que examinarme porque yo había echado mi año completo como los demás en la escuela. Y el profesor Alejandro Pérez, porque tuve 3 profesores en ese año escolar y los 3 eran Pérez. La primera se llama Celia Pérez y ella enfermó. Y entonces dejó como sustituto a su hermano León Pérez. León Pérez era un tipo alto, elegante, pero sumamente cuálido y flaco, tanto que se le torcían las piernas. Al final del año escolar, él salió del campo para venir a estudiar y dejó a su primo Alejandro de sustituto. No había entonces muchos maestros graduados. Y Alejandro, con quien hizo una buena química, finalmente accedió a darme el examen, ganando yo con ese examen, que no sé cómo lo aprobé, el derecho de pasar a segundo grado de primaria. Ahí gané mi primera caída de todas las que he librado por la educación. En primaria tuve maestros dedicados, maestros amorosos, maestros comprometidos. No eran grandes pedagogos, pero tenían la autoridad suficiente y la voluntad suficiente para obligarnos, para ayudarnos a aprender. De hecho, no sé si pudo llevar por la lluvia, pero aquí había invitado a una de ellas, la profesora Eugenia Jiménez Viuda Pérez, doña Aquila, mi profesora de 4º grado, a quien recuerdo y quiero permanentemente y visito de vez en cuando. Y así llegamos a la secundaria, donde tuvo lugar la segunda caída mía. Tal vez, esa fue la caída sin retorno. Esa mañana estaba yo junto a mi cohorte, sentado en el aula del segundo B del Liceo Luis Valdenera, donde estoy, en el municipio del Cercado, provincia de San Juan. Eran las 10 en punto de la mañana. Correspondía salir al recreo, pero se presentó una visita. Se trataba de una comisión de la Escuela Normal Horario Montal de San Juan de la Maguana, con la misión de motivar a jóvenes destacados que aceptasen examinarse para estudiar, de ser aprobados, magisterio en la Escuela Normal Primaria. Esos estudios eran en el sistema de internamiento de internos y bajo la condición de becarios. Obviamente pagando, yo no podía ir. Yo, sin embargo, porque casi nadie quiso, convencí a mi amigo, a Jorge Berigüete, por razones muy estratégicas, a que fuéramos a San Juan de la Maguana a tomar ese examen, porque él tenía una motocicleta. De manera que tomamos el motor, lo montamos y recorrimos 36 kilómetros de una carretera rota, llena de piedra y también polvorienta, como sabe muy bien el ministro del INE. El panorama no era nada alentador. Cuando llegamos había allí, papeles en mano, alrededor de 600 jóvenes para examinarse, para obtener una beca. Lo que reducía significativamente las posibilidades que teníamos 2 plurales como Regito y yo. Pero bien, tomamos la prueba porque nada perdíamos. ¿Y saben qué?
de esos más de 500 que se examinaron, Jorgito y yo estuvimos entre los 66 que pasaron. Nos dimos cuenta después de un telegrama que llegó a mi campo. Yo no sé por qué los telegramas tenían que ser en mayúsculas. Siempre. Yo nunca he podido entender eso. Y además, en un papel de muy mala calidad. Si uno lo miraba mucho, se diluía ese papel. Y el telegrama decía, sí, usted ha sido aprobado para estudiar en la Escuela Normal Horaria Montaz. Espero nuestro próximo aviso. Le llevé el papel a mi papá. Y le dije, mire, me aprobaron. Me dijo, vamos a ver si te va a ir. Porque ahí no trabaja ni nada. No, señor, es estudiando nada más. Vamos a ver. Pero me dejó ir. Y así me fui al internado. En la mano llevaba yo una maleta color amarillo, de la que se usaba entonces, con lo poco que tenía, y la cabecita llena de preguntas y de dudas. ¿Cómo era vivir en la ciudad? En mi campo no había energía eléctrica, ni había agua corriendo en el grifo, nos bañábamos en el río. Esa profesora que mencioné, doña Chila, me dio a conocer y a probar el primer helado de mi vida, un helado del Padrino. Pero en esa escuela normal yo tuve 2 años internos, y ahí recibí y viví la más contundente y determinante formación pedagógica, personal y ciudadana. El internado en la escuela normal me forjó integralmente. Le dio forma y sentido a la disciplina que me inculcaron en mi casa y me incentivó a pensar, a soñar, a creer y a luchar por causas trascendentes, no ya las causas más inmediatas. Al regresar a mi pueblo, sin tomar descanso, ya habiendo terminado mis estudios, volví al Liceo de Marioneta de Estoy, donde estaba terminando mi vieja corte. Examiné las asignaturas que me faltaban y también aprobé el bachillerato, de modo tal que pude colarme siendo maestro normal primario y bachiller al mismo tiempo. Pero después de que recibí otro golpe en el camino, y ese de verdad, ese golpe me dolió. Nuestra investidura estaba prevista para finales del año de 1979, pero se atravesaron el huracán David y la tormenta tropical Federico. ¿Lo recuerdan? Mi provincia fue devastada, de modo que la escuela Montaz fue utilizada como centro de refugio de los damnificados. Así no tuvo lugar la investidura, recibimos el diploma en frío, la fiesta se suspendió y yo no pude estrenar el traje de color negro que me compró mi padre y que era el primer traje de mi vida. Pero estaba graduado. Y en abril del 2020 me llegó otro telegrama, firmado por el presidente don Ricondo Guzmán Fernández, porque a los maestros entonces lo nombraban los presidentes, afasando por un telegrama. No, 80. Fue en abril de 1980. Yo cumplía mis 18 años en mayo, de manera que me nombraron menor de edad. ¿Te entiendes, Ricardo? Ya usaban de menores. Y en abril, en mayo del 80 yo cumplí años, pero comencé a trabajar en abril. Desde entonces, señoras y señores, yo nunca paré y ni siquiera pensé nunca hacerlo y nunca he pensado hacerlo. Por el contrario, comencé a encontrar en la educación otras razones, otros motivos y sobre todo otros usos mucho más trascendentes que alfabetizar, que enseñar, como pretenden los viejos modelos educativos. Saben ustedes que enseñar nunca ha existido y nunca existirá eso que se llama enseñar. Y que por eso siguen fracasando los modelos, porque siguen teniendo esa creencia.
Yo fui encontrando en la educación una bandera de lucha, una excusa, un instrumento, una espada y una razón de vida que me mueve hasta hoy. Una idea, la de que todo lo bueno que queremos para nuestro país debe contar con la educación para que prenda, para que llegue a todos y para que sea sostenible, o si no se debilita y se cae. Si mis padres no me hubiesen enviado a la escuela aquella vez, y si yo no hubiese reclamado mi derecho a ser examinado como los demás en el primer grado, a pesar de mi edad incompleta, si no hubiese accedido a la motivación para irme examinado e ir al Orano, yo no estuviera conversando esta noche de febrero con ustedes, sino que probablemente estuviera en mi campito, disfrutando de los muchísimos nietos, de los 12 hijos que entonces yo pensaba que iba a tener. Porque les cuento que nos reuníamos los muchachos de mi campo a pensar la vida futura. Y yo decía, yo voy a tener 12 hijos. Y entonces la carretera pasaba por el frente de mi casa. Cuando yo vaya a salir con ellos, compro un piso, lo suelo para que los carros se paren y yo paso con mi récord de muchachos. Pero aquí hay 3 que son suficientes para ellos. Valen más que 100 hijos, que son Saúl, Roberto, Rosa Nefertiti y Rodrigo, de quienes estoy orgulloso. Desde entonces la educación me envolvió, así como una fuerte red que no puedo, como dice la canción, y que no quiero romper. Después de que me convencí de que es ella, la educación, el instrumento más idóneo para romper la cadena de reproducción de la pobreza, de la exclusión y de la marginalidad, y también la vía más ética y moral para lograr movilidad social y para lograr desarrollo sostenible, cada día me aferro más a la idea de que el futuro de nuestro país, de los países subdesarrollados, el futuro de nuestro pueblo, el futuro de nuestras naciones, en ausencia de grandes capitales y en ausencia de grandes recursos naturales, es indefectiblemente la educación. Desde aquel día de abril, en la colonia del Cercado y hasta hoy, no he cesado nunca de estudiar la educación. No solo formalmente en las instituciones de educación superior, sino también por cuenta propia. He alcanzado todos los títulos existentes en la escalera educativa, pero ¿saben qué? Eso no es mucho si no se reflexiona críticamente en la educación, cuestionando paradigmas y atreviéndose a negar hasta la propia existencia de la propia experiencia de quien reflexiona. Mis años en la escuela primaria, en la intermedia y en la secundaria, mi paso por la Escuela Normal de Daniel Montazzi, por distintas universidades del país y distintas universidades del exterior, me deja lecciones permanentes, lecciones aprendidas de mi recorrido como maestro por todos los niveles y modalidades de la educación en nuestro país y fuera de él, lo que constituye un verdadero hervidero, no de certezas, sino de preguntas y de dudas permanentes que perturban mi sueño. ¿Saben por qué? Porque yo sé, yo estoy convencido que de donde yo vengo y de donde venía Jorgito, mi amigo de primaria, no tienen absolutamente posibilidad de tener movilidad social y de llegar a ser alguien si no es a través de la educación, al menos éticamente. Hay otras maneras de llegar y hay otras maneras de enriquecer, pero no son sostenibles en la vida, ni ante la familia, ni ante la historia, ni ante la sociedad. Es por eso que he dedicado años a degustar el martilleo doloroso de una pregunta crucial. Y esa pregunta crucial es la siguiente: ¿por qué no logramos calidad de la educación en República Dominicana, en América Latina, en Iberoamérica y la mayoría de los países del mundo? ¿Por qué? Y para mí la respuesta es clara: los modelos educativos presentes se volvieron obsoletos, se quedaron atrás,
y ya no funcionan más. No importa si se invierte todo el presupuesto de las naciones y de los estados. No, amigos míos, no funcionan más y no van a lograr calidad, aunque le pongamos todo el dinero que le pongamos. ¿Saben por qué? Porque estamos orientando la educación del siglo XXI con las ideas, el pensamiento y los paradigmas del siglo XIX. Son 2 siglos de puente que tenemos entre la calidad y el atraso, entre el avance y el pasado. La República Dominicana es un ejemplo de eso. Pensábamos que era porque educación fue siempre la cenicienta del presupuesto nacional y se le invertía poco dinero. ¿Y qué ocurrió? Gracias a una portentosa lucha de la sociedad dominicana, se hizo el acuerdo del 2012, el Pacto por la Educación, y en el 2013 se aplicó por primera vez en el gobierno del presidente Danilo Medina el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Se suponía que quedaban resueltos todos los problemas, pero no. ¿Y por qué no quedaron resueltos los problemas? ¿Por qué ese aporte del 4% incorporó al país sin un plan interpretable? Yo vi un día a un ministro celebrar que había gastado mucho, que había logrado gastar mucho. No que había logrado propósitos educacionales. Y mucha gente viva de este país agarró su alforja y fue al Ministerio de Educación a llenarla con los recursos del 4% para la educación. Por eso, cuando nos sometimos a la prueba PISA en el 2015, ya con 3 años de aplicación del 4%, quedamos en el último lugar del mundo en todo lo que se nos evaluó. Y algunos decían, bueno, solo son 3 años. Bien, compremos esa idea. Pero volvimos a evaluar en el 18, ya no eran 3, ya son 6, y 6 no es poco. Sobre todo para quienes dicen que la lucha por la calidad de la educación es una lucha de larguísimo plazo. Díganle que yo le dije que eso no es verdad hoy. Eso era antes de la revolución tecnológica, de la inteligencia artificial y de la profusión del conocimiento y de la ciencia del mundo. Hoy se pueden lograr cambios rápidos y significativos que se pueden medir en la educación haciéndolo correcto. Y nos medimos en el 18 en prueba PISA. ¿Qué pasó? Que en esa medición del 18 no solamente no avanzamos, sino que quedamos peor que el 2015. Era la más vergonzosa y estrepitosa derrota moral para la República Dominicana. Después, nos tocó llegar a la educación en el 2020 y correspondía evaluación de PISA por 3ª vez en el 22. La gente que me quiere mucho me dijo, Roberto, si nos sometimos a PISA en el 15 en condiciones normales y nos quemamos, y después en el 28 ya en el 18 ya con 6 años del 4% quedamos peor, ¿cómo pretendes tú someter al país a la evaluación de PISA en medio de la pandemia de COVID-19? Y mi respuesta fue con la sencillez de un lavador. Si sientes calentura y vas al hospital, te ponen el termómetro y te detectan fiebre, la solución no es romper el termómetro, es curar la fiebre. La evaluación no tiene la culpa de lo que nos pasa. La evaluación es la responsable de decirnos lo que nos está pasando. Por eso propongo por cada vez más evaluación, más supervisión, más acompañamiento, más control y más investigación científica. Y dije, vamos a PISA, y que sea PISA que no diga cómo estamos hoy. Si estamos peor que el 18, igual. Bueno, pues ¿saben qué? Fuimos a PISA, nos medimos en los 3 ámbitos que midió PISA: matemáticas, ciencia y lengua, lectura especialmente, y mejoramos con relación a nosotros mismos y a otros países en los 3 ámbitos. Y vinieron 20 indicadores de calidad y los 20 indicadores de calidad los movió la República Dominicana.
pero no lo movió porque el ministro era luminoso, que no lo es evidentemente. Los movió porque estábamos aplicando un modelo diferente. El modelo de educación para vivir mejor, que es el que propongo y que es el que me ha motivado después de años a escribir. Este libro se comenzó a escribir en el 2021. El deterioro de mi salud me obligó a parar porque no tenía fuerza para escribir. Y lo retomé después de recuperar mi salud. Pero me resultó demasiado grande. Ya nadie anda debajo del brazo con un libro de 10 páginas. ¿Te da falta? De manera que lo dividí en 3, del cual este es el primer tomo, que se llama Mi compromiso con la educación. El segundo, que ya está en término, se llama Esa educación que no merecemos, que es una crítica a la educación actual en América Latina y en el mundo. Y el tercero es mi propuesta de paradigma, educación para vivir mejor. Les quiero decir una cosa. Ningún proyecto, ningún plan de desarrollo, ninguna estrategia, ningún compromiso va a lograr transformar a la República Dominicana sin un solo proyecto educacional de compromiso serio, ideológico, ético, político y moral. En un país en el cual la retranca suele ser gobierno, y hay gente que desde 1984 está presente donde quiera que se dice que lo que hay que hacer para mejorar la educación, pero nunca mejora. Quiero decir, hay gente cuyo oficio es decir cómo se mejora la educación que no sirve. O sea, si la educación mejora, el que vive del oficio de decir cómo mejora, pierde rentabilidad. ¿Me comprenden? No. Parece que no son suficientes. O sea, el dueño de la funeraria, que es un hombre cristiano, no quiere que nadie muera, pero no quiere que su negocio fracase. Si la gente no se enferma, quiere las farmacéuticas. Hay gente en este país que vive de ser retranca para que las cosas ocurran. Y hace lo que sea para que nada ocurra. Si quieren transformar la educación en este país, no podrán hacerlo de consenso. Hay gente con la que no se hace consenso para lo positivo, para lo bueno, para lo trascendente. Hacen consenso solo para lo personal, para lo económico y para lo inmediato. Por eso les digo, de mi parte, llevarme conmigo el día que parte estas ideas que tengo sobre educación, cuando tal vez puedan servir de algún insumo útiles a mis colegas educadores del país y fuera del país, donde también se va a poner en circulación el libro en otro varios países. Y yo pienso que es absolutamente ético compartirlo así. Por eso les pido que lo vean y sobre todo les pido que me den sus críticas para seguir creciendo, para crecer juntos. Y que sepan que la solidez que tenemos de la visión de transformar la educación no es sino parte del compromiso que tenemos con la transformación de nuestro país, que es lo que mueve a todos ustedes y que es lo que me mueve a mí. Gracias por venir, gracias por compartir esta ocasión. Estoy infinitamente agradecido. Gracias. Toma peito, cara.
resaltantes y emotivas palabras del doctor Roberto Fulcar Encarnación en esta puesta en circulación de su obra Mi compromiso con la educación. Se siente la energía que emana de tan sólido compromiso, de tanto esfuerzo y dedicación. Por favor, doctor Fulcar, permanezca en la tarima mientras invitamos al doctor Wilfredo Lozano y al señor Pablo Martín a acompañarle para guardar un recuerdo histórico a través de una foto con usted. Él tiene uno. Tres. Este evento no solo celebra un libro, sino una visión transformadora de la educación en nuestro país. Solicitamos al doctor Fulcar dedicarle algunos ejemplares de su libro a sus invitados especiales. De igual forma, invitamos a los presentes a adquirir su ejemplar de Mi compromiso con la educación y a recibir la firma personalizada del autor Dr. Roberto Fulcar. Y recuerden etiquetarnos en las redes sociales usando los hashtags Mi compromiso con la educación, Roberto Fulcar.